y los maestros que requiere tu pueblo. Danos instrumentos de escudriñar la palabra por Cristo nuestro Señor. Muy buenas noches. La semana pasada estamos finalizando el punto número 3. Y habíamos visto la dificultad de las traducciones y cómo nosotros hemos recibido un texto. Claro, yo le animo a que usted busque los rollos de Qumran, Qumran es un área en Palestina, Tierra Santa, donde se encontraron las vasijas con lo que nosotros conocemos hoy como la Biblia. Aunque ya nosotros teníamos la Biblia, por las invasiones musulmanas, unos monjes guardaron unos rollos que, dicho sea de paso, cuando se encuentran, y se encuentran de la manera más simpática que usted se puede imaginar, una ovejita se le fue a un pastor y el pastor le tiró una piedra. Y en vez de darle a la ovejita, le dio un jarro. Y cuando escuchó que algo se rompió, buscó y encontró una plétora de jarrones con esos rollos dentro, que son, confirman que la Biblia que nosotros tenemos es correcta. Dicho eso de paso, encontraron los textos que nosotros, no que los protestantes, que nosotros conservamos. Así que, de paso, usted busca en los museos vaticanos, está la colección casi completa, porque eso ese señor se puso a venderlo en el pulguero, se puso a vender en el pulguero los textos, porque eran cosas viejas, claro, y entonces se fueron recuperando poco a poco. Cuando usted mira eso, uno dice, ¿cómo rayos esta gente pudo traducir de ahí? Porque es incomprensible. ¿Ok? Así que hemos visto que había varios autores, incluso en un solo libro. Vimos que las lenguas hebreo, arameo y griego nos permiten ver el movimiento cultural, los movimientos históricos y obviamente las razones pastorales. ¿Por qué Lucas, Mateo y Marcos y Juan escribieron en griego? Porque el hebreo se había quedado normalmente como hebreo y por lo tanto los griegos acogieron alegremente la palabra. Libro de los Hechos de los Apóstoles, Macedonia, y los griegos alabaron al Señor porque había pensado en ellos. Cuando Pedro ve bajar el Espíritu Santo igual que con nosotros. ¿Cuál es la expresión de Pedro? Así que varias traducciones muy buenas. Veíamos que las escuelas tienen que ver mucho, la escuela eloística, la escuela yavista, las escuelas apostólicas, por ejemplo. Usted tiene las famosas cartas de Juan, que son 3. La segunda y la tercera, nosotros estamos seguros que no la escribió Juan. ¿Ven? ¿Quién le escribió? Le escribió la escuela de Juan. Es decir, Juan desarrolló unos discípulos alrededor de él, igual que Pablo. ¿Se acuerdan de Pablo? Con Sóstenes, con Sila, que se llama Sila es nombre de varón, es nombre de mujer. Sila. ¿Se acuerdan cuando Juan Marcos, el evangelista Marcos, cuando Lucas, que eran ellos, discípulos de Pablo? ¿Todas las cartas de Pablo las escribió Pablo? No. Hay unas cartas de Pablo que son puño y letra de Pablo. Son 7 que son puño y letra de Pablo. Las otras 6 hay mano de sus discípulos. Usted sabe, por el griego
y se sabe por qué Pablo dice, escribo esto desde la cárcel. Usted cuénteme cómo yo escribo desde la cárcel. Así que probablemente yo dicté esto desde la cárcel, pero sus discípulos escribían. ¿Está bien? Habían visto que incluso estos discípulos utilizan los seudónimos para dar autoridad a sus cartas. Los otros días fui a una parroquia y decía, nuestro patrono, el apóstol Santiago, en la primera lectura, el apóstol Santiago no escribió ninguna carta, ¿sabes? Escribió Santiago, el hermano del Señor, o el pariente del Señor. Cuando el apóstol Pablo sube a Jerusalén, dice, y no me encontré a ninguno de los apóstoles, sino que estaba simplemente Santiago, el hermano del Señor, el adelfos, tú y Jesús. Y con el maestro de griego me regaña. Esto es bien importante. Adelfos tu Jesús. Adelfos en griego es hermano o pariente. Yo te paso sobrino, también se dice adelfos. Cuando la persona es hijo de esa otra persona, se utiliza esta expresión. Huios tú. Esto significa que esta persona, XY, es hijo del vientre de fulana de tal. Cuando nosotros escuchamos los hermanos de Jesús, la expresión que se utiliza es esta. En ninguna parte dice que eran hijos de María. Dicen que eran hermanos de Jesús. Y eso en las escrituras es bien importante. ¿Por qué? Porque esta es la expresión que habla de sangre. Y esta es la expresión que habla de parentesco. Por eso Simón era Simón tú Jonas, hijo de Jonás. Dios tú Jonas. No era adelfos, era hijo de. No hay en las escrituras ninguna expresión que diga que nadie es hijo de María, sino que son parientes de Jesús. Miren la diferencia, porque entonces cuando usted lo toma en castizo, como en castizo dice hermano, pues ya olvídate el cuento. Ya nosotros rápido pusimos a la Virgen María a parir más muchachos. ¿Ven? Así que los seudónimos van a existir y nosotros pues hay que estar pendientes a ver quién es el autor. Ejemplo, libro del Apocalipsis o el libro de la Revelación. Yo, Juan, vi. Hoy día, ningún biblista se atreve a decir que ese Juan es Juan el evangelista. El Juan del Apocalipsis es un Juan. Utilizó el nombre de Juan, punto. Pero no es el evangelista. No es el evangelista porque cuando uno compara las cartas del Evangelio y el Apocalipsis, el griego es totalmente distinto. Además de que el griego del Apocalipsis es un griego tardío. El de Juan es un griego remozado, es el evangelista que mejor escribe. Ahora, tengamos cuidado. Y aquí los voy a sorprender. Yo lo voy a tocar más adelante. Sí, se lo vamos a tocar más adelante. Así que estuve contigo. ¿Ven? ¿Cómo llega a nuestros días? ¿Cómo esta Biblia
llega a nosotros hoy día y usted tiene ese tomo bien puesto, traducido, exquisito, hermoso, con letras grandes. ¿Cómo llega usted? Llega obviamente gracias a los hebreos. En un principio, que los hebreos conservan la Tanaj. La Tanaj. ¿Se acuerdan que era la Tanaj, no? La Torah en la ley. Esa es la ley. Significa flecha. La Tanaj es todos los libros del Antiguo Testamento. La Torah, los Nehemín y los Ketubín. Todo eso se llama la Tanaj. ¿Bien? Esto, gracias a Dios, los hebreos mismos lo conservaron. Quien tiene la oportunidad de ver los rollos donde los hebreos leen, son unos rollos exquisitos, pesadísimos, hechos a mano, como nuestros monjes lo hacían antes. Saben que los monjes, sobre todo los monjes benedictinos y los cistercienses, muchos de ellos eran monjes escribas. Ellos dedicaban su vida a escribir un solo ejemplar de la Biblia. Toda su vida. Porque eso era a manita. O sea, Lutero tuvo, y ahorita lo vamos a ver, Lutero tuvo un palo que en el siglo XV se crea la imprenta. Por lo tanto, Lutero aprovecha muy bien la imprenta muy bien. Mientras que los monjes estaban con tinta hecha de vegetales y manteca de animales. Dependerá. Usted tiene las grandes, por ejemplo, la gran biblioteca de Alejandría. Usted tiene los monjes de Italia, los monjes de África, sobre todo los africanos, a los que tristemente los musulmanes acabaron con todo. Agustín de Hipona era originalmente un monje, después que se convirtió. Por lo tanto, usted tenía esos monjes que escribían eso a manita, hermosamente. Así que los hebreos hacen lo mismo, y ellos nos heredan el texto del Antiguo Testamento. Los apóstoles escriben, porque Jesucristo no escribe. Jesucristo no escribe nada. Los apóstoles en un principio predican la palabra, alguien copia aquí, alguien copia allá, como usted está haciendo ahora. Alguien copia aquí, alguien copia allá, pero el problema es quién tiene todo el texto. Entonces Pablo enviaba una carta a una comunidad, pues ¿qué hacía esa comunidad? Mío. Y no permitían que la tocaran, así que ¿qué era lo que se hacían? Copiecitas a manita de las cartas de Pablo. Y todos esos rollos, a mí me llama mucho la atención cuando en la Biblia nosotros traducimos y abrió el libro. Los libros nacen en el siglo XI, ¿saben? Así que no abrió ningún librito, ¿saben? Abrió un rollo. Desenrolló. Por eso cuando dice, abrieron los libros. No, abrieron los rollos. ¿Ok? Entonces, los apóstoles envían las cartas, dejan los escritos, dejan las enseñanzas, y son las comunidades las que empiezan a copiar. ¿Qué pasa? Que según se copiaba lo que había escrito Pablo y lo que no había escrito Pablo, ¿qué pasaba? También pasaba como que lo había escrito Pablo. ¿Está hablando de los apócrifos? ¿Qué decide entonces la iglesia? La iglesia dice, espérate, tenemos un montón de textos que son palabra de Dios. Y tenemos un montón de textos que son disparates del hombre. Así que nosotros tenemos que distinguir lo que es disparate del hombre de lo que es palabra de Dios. Y es la iglesia católica, la que comienza la recopilación de estos 73 libros para comenzar
esa edición única. Porque los apóstoles, ¿qué pasó? Se empezaron a morir. Y cuando el apóstol se muere, ¿quién certifica que eso lo dijo el apóstol y que eso lo dijo Pancho el Loco? Con Juana la Loca. Hay de todo en la viña del Señor. Así que usted tiene los apóstoles con los dichos, habíamos visto al principio, ahorita lo buscan, que la tradición oral aparece en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, había mucha tradición oral, era ya hora de poner esto en orden. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia agarra a un caballero que se llama San Jerónimo o Jerónimo de Belén. Él no era de Belén, pero le dicen Jerónimo de Belén porque hasta allá lo mandó el Papa San Dámaso. ¿Qué pasa? El Papa San Dámaso era español. Creo que todo el mundo cuando habla de papas españoles habla de Alejandro VI. Sí, Alejandro VI también fue un sinvergüenza papa español. Sí, pero hubo un papa muy santo español, San Dámaso. San Dámaso agarra a este erudito y le entrega la tocha de rollos. Y lo manda a Jerusalén. Yo tuve la bendición de celebrar misa en la cueva de San Jerónimo cuando fui a Belén. Está la Basílica de Belén y hay una escalerita por el lado derecho y abajo todo es cuevas. Y entonces me mandaron a la cueva de San Jerónimo. Yo estaba tan emocionado porque es preciosa. El sol entra por un óculo chiquitito y da exactamente al altar. Y por eso pude celebrar misa, porque imagínense, allá bajo la tierra. Entonces el sol entra por ahí, ¡pum! Y uno puede celebrar misa con la luz del sol. Entonces allí San Jerónimo estuvo aproximadamente 3 años metido. Hasta que en el año 390, hay unos autores que dicen 382, imagínense, en aquellos tiempos cómo llevar el conteo real. Así que en el año 390 sale la primera edición de estos 73 libros que se decidió hacer en lengua latina. ¿Por qué se decide hacer en lengua latina? Porque ya no se hablaba griego. Yo cuando escucho, ay Dios mío, tontos diciendo que la iglesia tradujo en una lengua que la gente no entendía. Mira, centella. Se llama Vulgata Latina. Vulgo significa pueblo. Era el latín del pueblo. Entonces, es decir que no lo entendía. Por favor, el que no entiendes eres tú. Se tradujo en un latín macarrónico de la época, para que todo el que pudiese tener, todo el mundo, imagínense, en todo el planeta Tierra había una sola Biblia, la que hizo San Jerónimo. O sea, pensar que una persona iba a tener acceso a esa Biblia de San Jerónimo es tan fantasioso como pensar que yo quepo en la sotana con la que entré en el seminario. Esa sotana no me sirve ni en la manga. Ni en la manga. En el seminario pesaba 98 libras. Ahora peso 211. Así que yo me comí una persona. Han sido años difíciles. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace Jerónimo? Aquí hay en todo el planeta Tierra una sola Biblia. Y las copias que se empiezan a hacer son copias hechas a mano. ¿Qué hace nuestro querido Jerónimo? Nuestro querido Jerónimo hace más que una traducción, una interpretación.
¿Recuerdan por qué? Lo habíamos visto la semana pasada. Porque hay unas expresiones bíblicas que no se pueden traducir literalmente porque es imposible. ¿Se acuerdan de Quejarito Mene? La semana pasada. Ahí está. Especialmente cuando son, y apunta esta palabra, cuando son un apax. Apax. ¿Qué es un apax? Un apax es una palabra que aparece una sola vez en toda la Biblia. Veíamos la semana pasada Quejaritomene. Ejemplo, metanoia. Metanoia aparece solamente una vez en la Biblia y dice ese paso, metanoia es una palabra que Pablo se inventa, no existe en el griego. Y yo veo que ponen metanoia como cambio, ¿verdad? Cambio, no, metanoia no es cambio. Metanoia no tiene una traducción. Metanoia es usted agarra una media, métale la mano a la media, agarre el principio y haga así. Virar esa media al revés, eso es metanoia. La metanoia es agarrar lo de adentro y ponerlo hacia afuera y lo de afuera hacia adentro. Claro, no se puede traducir. ¿Cómo tú le llamas a eso? ¿Un revoltillo? No, eso no es un revoltillo. Entonces, claro, empiezan las interpretaciones. Transformación, cambio, evolución, incluso escuchado. No, es otra cosa. Metanoia es yo sacarlo de adentro para afuera. Es decir, yo virarme, volcarme. Claro, eso aparece una sola vez en la Biblia. ¿Cómo rayos yo traduzco? Porque yo no tengo otra palabra a buscar que yo vea el contexto para ver qué significa. O le doy una interpretación a ese metanoia o me quedo con ella. ¿Ok? Así que miren lo importante. Entonces Jerónimo hace una interpretación. Escuchaba yo de un protestante diciendo que la iglesia no tradujo la Biblia nunca hasta el siglo XX. Eso es un disparate. Aquí les voy a poner, míralo ahí, ediciones de la Biblia, incluso miren, hay una en castellano del 1250, perdón, ahí se me fue uno malo, pura malo. 1250, perdonen esa, ¿saben? Que es la famosa Biblia de el rey Alfonso X, 1250, no 250, 1250. En alemán, en el 1466, en italiano, en el 1471, en holandés, en 1477 y en francés, en 1485. Por lo tanto, Martín Lutero, que traduce su Biblia en el 1580 y algo, no pudo haber escrito la primera Biblia en alemán porque ya en el 1466 había una. ¿Cómo? Sí. Lutero era alemán, pero era brillante. Era brillante, punto. 1500, póngale, 1530 y pico fue la Reforma, 1580 y pico la Biblia de Lutero. Pero ahorita vamos a ver cuál es el problema con la Biblia de Lutero. Es que si usted la marca cuando Lutero es que excomulgado, si la marca cuando Lutero dice que puso las 95 tesis, que eso no es cierto,
No hay ningún referente histórico de nadie que haya visto a Lutero hacer eso. Quien lo reporta es un señor que era el alicate de Lutero, que se llama Melantone. Qué lindo, ¿verdad? O Melantón, si usted lo quiere castellanizar. Melantone era el alicate de Lutero, uno de los alicates de Lutero. Él reporta un año después que Lutero hizo eso, pero no presenta ningún tipo de prueba. Es un mito. Algo habrá tenido, porque Lutero tenía sus tesis, pero que fue a la catedral y los clavó en la puerta. Además de que eso es normal. Quienes han estado en universidades saben que las defensas de tesis, ¿qué se hace? Se pone, fulanito de tal va a defender la tesis, para que el que quiera asistir, asista. Y es un show. O sea, a mí me encantan las defensas, es un show. O sea, yo lo veía en la universidad. ¿Por qué? Porque si tú como estudiante conocías el tema, puedes ir a pelear con el que está haciendo el doctorado y decirle que es embuste. Y la idea es eso, que nos pongamos a pelear para probar que tú sabes, pues tú eres el que está haciendo el doctorado. Ahora no, ahora eso de los doctorados es algo más como formalista, pero todavía en Europa se pelea, ¿saben? Yo me acuerdo de estar en varias y dicen, cuando van a terminar casi, dicen, y alguien de los que está presente tiene algo que preguntar o que objetar al doctorando, un silencio. ¿Quién se va a atrever? Después que hacen unas defensas de tesis, entonces tú no entendiste la mitad, que vas a ponerte tú con esas tonterías. Sigue, Melantón es el que lo dice, y lo hizo un año después. Sigue. ¿Ok? Sigue. Obviamente todas estas fechas hay que tomarlas de acuerdo. O sea, la fecha, los protestantes la celebran en 1532. El 31 de octubre de 1532. Miren qué fecha linda. 31 de octubre. Los protestantes celebran la reforma, como ellos le llaman, de Lutero. ¿Ok? Traducciones modernas. Vamos a ver. ¿Quién trajo Biblia? ¿Qué traducción es la suya? Vayan a buscar. Jerusalén. ¿De qué año? Chequé el añito. Traducción. Acá. Traducción. Esta traducción, ¿cuál es? Esta es la Biblia de nuestro pueblo. Déjeme ver. Esta es la de Alonso Schockel. Exacto, de Alonso Schockel. Esa. Sí, pero que esta es la latinoamericana. Latinoamericana. Esta es la Biblia de Jerusalén. Traducción. Aquella es latinoamericana. Se le ve el sello del CELAM. Acá, ¿de dónde? ¿Cuál Biblia? No, en la parte de frente. Esta es la Biblia de nuestro pueblo, de Alonso Schockel. Jerusalén. Esa es de las primeritas, ¿sabe? ¿Qué edición es esa? ¡Válgame! ¡Válgame! No, yo nací en el 78 y ese es del 75. Reverendo. ¿Alguien tiene la Nueva Biblia Española? Ah, la de los jóvenes. La didáctica es esa, ¿verdad? Esa es Jerusalén. Jerusalén. Si usted confronta esa Biblia de Jerusalén que usted tiene con la que él tiene, se va a espantar. Porque es la misma editorial, pero la traducción es totalmente distinta en muchas partes. ¿Por qué? Porque la de él es traducida del francés y esta ya es traducida del griego y del hebreo. Vamos a ver, traducciones. Vamos a ver, ¿cuál es la mejor traducciones que tenemos ahora mismo? La de Jerusalén es
eso es un editorial de Desclée. Desclée es francés. Esa es francesa. O sea, el editorial es como Herder. Herder es alemán. El Anácar Colunga, dicho sea de paso, esa Biblia se estancó. La Anácar Colunga es una Biblia española. Muy buena traducción, pero no se ha modernizado. Se quedó como frisada en el tiempo. La de Biblia, ¡válgame! ¿Usted tiene esa Biblia? La de Jerusalén, esa Jerusalén. Sí. Pero, exacto. Muy bien, interesante. Muy bien, en el teléfono lo bueno es que yo puedo escoger, por ejemplo, yo tengo en mi celular la Biblia de Jerusalén. Sí, uno puede bajar la Biblia de América, puede bajar la Biblia española, la vieja, no la actual. Ahora mismo la mejor traducción que hay en castellano que respeta la traducción lo más literal posible es la Nueva Biblia Española. Si se fijaron, el domingo pasado, uy Dios mío, el domingo pasado y el anterior, nosotros empezamos a utilizar esto en todas nuestras capillas. Esta versión es la versión nueva de España. Y ahora mismo esta es la traducción más fiable que hay en castizo. ¿Está bien? Texto bíblico, Conferencia Episcopal Española. Por lo tanto, esa Biblia española o la Biblia de la Conferencia Episcopal Española es la que yo les recomiendo como mejor. Atento, mejor traducción no significa que es más fácil de entender. Usted quiere una Biblia de fácil entender. Ya hay una edición didáctica. Y gracias por esa pregunta. Yo les voy a recomendar siempre que cuando usted compre una Biblia, trate de comprar la didáctica. Viene una Jerusalén didáctica, viene una española didáctica, vienen la del padre Chocal, Alonso Chocal viene didáctica, la latinoamericana viene didáctica. ¿Por qué? Porque usted va a tener el texto y después va a tener unas letritas chiquitas, míralo a ver. Esas letritas chiquititas se llaman el aparato crítico, qué nombre feo. El aparato crítico. Significa que esto le va a ayudar a entender el texto. Pero si es didáctica, el aparato crítico es más grande. Y usted va a poder entender mucho mejor. En cuanto a traducciones para acercarnos más al griego y al hebreo, esta. Para entender, o sea, así que no me uso unas palabras muy rebuscadas y unas expresiones que nos resultan, entonces la del padre Chocal es muy buena, la Biblia de nuestro pueblo. ¿Qué es esa? Usted la tiene maltratada. Así tiene que ser. Yo tengo, cuando usted me vea llegar a un retiro, yo tengo una Biblia chulísima que casi ni la toco, que esa es la que me llevo para los retiros, pero tengo la de estudio que si la abro le daría vergüenza. Está tachada por todos lados, de todos los colores que usted se puede imaginar, bolígrafo, lápiz. Así tiene que ser la Biblia de nuestro pueblo. Esta es una traducción buena, no es literal, pero es buena. La más famosa, porque se vendió para los colegios católicos, fue la latinoamericana. La latinoamericana tiene sus problemitas de traducción, pero la que está actualmente está mejor traducida que la original. La original, ¿recuerdan cuando Jesucristo se fue con José y María y decía que
Jesucristo crecía en gracia y sabiduría. La Biblia original latinoamericana decía, y Jesucristo crecía como un hombre hecho y derecho. Ya, cuidado con las traducciones. La Biblia de jóvenes, la azul, quisiera que es verde, creo. Verde. ¿Esa es la verde? Esa es la azul, esa es la de jóvenes. Mira como Cristina está todavía así con ese espíritu juvenil. No, eso está muy bien. No, exacto, ese es el aparato crítico. ¿Sí? Este es el aparatito crítico. Ay, qué poquito. Ah, no sé. Al menos algo limitado. Algunos protestantes lo tienen. Como el traductor o el intérprete de ese texto que usted tiene ahí. Por ejemplo, Schockel tiene un aparato crítico distinto de Jerusalén. ¿Por qué? Porque los autores son distintos. La Biblia española tiene un aparato crítico distinto. Porque cada autor le va a intentar ayudar a usted a entender las cosas. Pero es desde el autor. Cuando la Biblia que usted tiene para poder ser publicada tiene una aprobación eclesiástica. O sea, es una interpretación que está bien. Obviamente siguen avanzando y vamos profundizando mucho más. El famoso imprimatur o el nihil obstat. ¿Está bien? Así que yo le recomiendo, por ejemplo, si usted quiere una Biblia de fácil lectura, obviamente la latinoamericana y la del Padre Schockel. Si usted quiere una Biblia más profunda en cuanto a traducción, que le va a costar un poquito más masticarla, la de Jerusalén y la Nueva Biblia Española. Si usted quiere irse a lo clásico, allá mencionaron la Nácar Colunga, que es un clásico. Yo tengo una, que tengo miedo de que se me traigan las manos. La Didahen, sí. Es igual que hay una Biblia de San Jerónimo, que no tiene que ver con San Jerónimo, pero le puse la Biblia de San Jerónimo. Un tocho así. Y eso de paso, para el 2000, se hizo una nueva traducción de la Vulgata de San Jerónimo. Y sorprendentemente tiene más páginas que la de San Jerónimo. ¿Por qué? Porque los estudios bíblicos que nosotros tenemos ahora, Jerónimo lo que tenía era un conocimiento. O sea, nosotros ahora tenemos un bagaje de 1700 años de interpretación de las escrituras. Por lo tanto, es distinto de lo que escribió nuestro querido Jerónimo. La de las enciclopedias. Esas Biblias son bien interesantes, porque esas Biblias son Biblias protestantes, traducidas al español, que le añadían los deuterocanónicos y un obispo la aprobaba. Le voy, que si usted tiene la misma que tengo yo, que es roja, con un Cristo de color negro, exacto, que esas son por el cardenal Spellman, el cardenal de Nueva York, pero la traducción es mala. Incluso hay unas partes que dice Jehová. Hay unas partes que dice Jehová. A ver si la traducción es mala. Es como si mi acta de nacimiento en alguna parte dijera Luis y en otra dijera Pepe. O sea, feo. ¿Está bien? Así que les recomiendo esa Biblia. Hoy día también usted puede buscar en las redes las Biblias narradas. Yo me la compré en CDs cuando eso existía. Yo en la guagua tenía mi Biblia con CD. Ya la guagua no trae CD, así que me chavé. Ya las guaguas no traen CD. Sí. Yo me compré la de Jerusalén, pero era bien cómica porque era interpretada por españoles. Entonces era comiquísima. ¿Ok? Y hoy día usted la puede encontrar en el idioma que usted quiera y con la acentuación que usted quiera.
¿Ven? Así que por ahí nos fuimos. Traducciones modernas. Estructura actual. La estructura actual la impuso la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Es el orden que nosotros pusimos. No es el orden en el que fueron escritos. Sí. No, la puede comprar, pero todavía no está. Está la vieja, la traducción vieja. Esta traducción no es buenísima. Buenísima. Incluso, ¿verdad? El reverendo se nos hace difícil leerla, porque ya uno está acostumbrado. Por ejemplo, Mateo 16, 18, cuando el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como los hombres, sino la traducción que nosotros hemos utilizado es una traducción errónea, o es una interpretación. La traducción correcta es ponte detrás de mí, Satanás. No es quítate, es ponte detrás. Claro. Usted va a encontrar distintos órdenes. ¿Por qué? Porque hay unas Biblias que van a tomar todo lo que fue escrito en hebreo y después van a poner todo lo escrito en griego. Los deuterocanónicos los van a poner aparte. Hay unas Biblias que los intercalan, los deuterocanónicos con los libros en hebreo. Depende si la Biblia suya fue traducida de la Septuaginta o de la Biblia hebrea, porque tienen un orden distinto. Y depende si es según el orden de Jerónimo o es un orden que vino después, depende del traductor. O sea que sí, no todas las Biblias están en el mismo orden. Y de paso, si las Biblias estuviesen en orden cronológico, el primer libro de la Biblia sería el libro de Job y el último libro sería la segunda carta de Pedro. Por eso que le digo, si el que edita utiliza la Biblia de los 70, el orden es uno. Si utiliza del hebreo, el orden es otro. Si utiliza la de Jerónimo, es otro. Y si utiliza, por ejemplo, que lo puede hacer, el orden de las Biblias protestantes, King James, por ejemplo, pues es otro el orden. O sea, el orden es subjetivo del editor, muy subjetivo. Lo importante es que están los 73. Los 73 completos, porque hay que tener cuidado. ¿Ok? Vamos a ver. Yo había traído y se me quedó. Reverendo, usted me trae un sobre en Manila que hay encima de la sacristía, que yo saco una lista de cómo sería el orden de los libros de la Biblia. Si lo fuésemos a usar cronológicamente, recuerden que siempre son aproximaciones, pues cuando se escribió el libro de Job, no es que había alguien diciendo, Job, hoy, 15 de agosto del 470 antes de Cristo. No creo. Muy bien. ¿Qué más nosotros tenemos en los nombres de los autores? Cuidado. A mí también eso me llama muchísimo la atención de mis queridos hermanos protestantes. Nosotros somos tan raros y hasta incluso somos diabólicos. Pero ellos hablan de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿o no? Van a escuchar, ¿verdad? ¿Dónde? En el Evangelio dice que lo escribieron ellos. ¿Dónde en el Evangelio de San Mateo dice que Mateo escribió el Evangelio?
San Mateo se llama San Mateo porque la iglesia lo llamó San Mateo. ¿Por qué? Porque en la iglesia antigua la tradición era: estos rollos son de Mateo el publicano. Y por lo tanto la iglesia que estaba allí, protestante no, los protestantes llegó en 1532. La iglesia que estaba allí asigna los nombres según la tradición que había en el momento. Pero en ninguna parte de los evangelios dice que ellos escribieron eso. O sea que los nombres, incluso los nombres de los autores, los pusimos nosotros los católicos, y me llama mucho la atención que a los protestantes les gusta tanto que los han dejado. Sí, porque esas son las incoherencias. O sea, si yo soy malo para todo, ¿saben? O sea, si yo soy diabólico para todo. O sea, no puede ser que yo sea diabólico para unas cosas y buenacho para la otra. Mire, a ver. Déjenme ver. No, esto es lo de Gilgamesh. Se lo comió el gato. No, esa es otra cosa. Qué pena. Lo traigo la semana que viene porque yo lo tenía. No está aquí. Tenía que estar aquí. Pero está bien, lo traigo la semana que viene. Imprimo. ¿Ok? Entonces, ajá. Mire, la masilla es nuestra. Ellos la están usando. ¿Ok? Así que el orden actual es una edición. Depende del autor, depende de quién lo traduzca, ahí usted lo va a ver. Las divisiones. Los evangelistas, y Marcos, Mateo, Lucas, y ninguno le dio división a sus libros, simplemente escribieron un libro. Va a ser en el año 1226 que sorpréndanse, un obispo católico romano, llamado Stephen Langton, Steve Langton, es un británico, obispo católico, apostólico y romano. En el año 1226 le dio división por capítulos a los textos de la Biblia. O sea que lo que usted tiene en las manos fue un proceso posterior a Jerónimo. Jerónimo lo que hizo fue que tradujo Brendan Bambao y por ahí para abajo. Para nosotros poder hacer estudios sobre ella, este obispo se inventa ese tipo. Los versículos, un italiano, Santo Pagnino, en el 1541 se inventó los versículos. Ahora que hay que tener paciencia para hacer eso, ¿sabes? 1541. Míralo ahí, están en su hojita. Santo Pagnino. Y luego la primera Biblia dividida en capítulos y versículos la hizo Robert Steen, católico, apostólico y romano, clérigo, cura, en el año 1551. Así que para el año 1551 ya la Biblia está en el orden y la división que usted tiene. Obviamente, a través de los siglos se fue perfeccionando el sistema y todo eso, pero contra. ¿Y saben para qué él hizo eso? Miren si tenía ganas de estudiar. Él hizo eso para poder hacer una tesis. Dice, para yo poder manejar la Biblia y yo decir, esto está aquí, pues yo lo que voy a hacer es que la voy a dividir y voy a usar la división de esto y la división de esto y voy a hacer una edición dividida. Para cuando yo diga que esto yo lo encontré en Mateo 21, 3, pues aquí está. Imagínense qué ganas de estudiar teniendo usted. Sí, también. ¿Cómo nosotros citamos la Biblia en castellano?
en inglés, esos dos puntitos, si ustedes los ven, la persona que lo hace es sajona o protestante. El protestantismo cita la Biblia en inglés. Usted lo puede ver en cualquier página. El católico cita con una coma. Yo cuando veo esto en camisa, en banners, en pastoral juvenil, me tengo que chupar un bombón para que el azúcar vuelva a su lugar. Porque, mío, de la forma protestante de citar. Esta es la forma católica. ¡Oh! Mire. Los otros días me estaba leyendo de un artículo y cuando yo empiezo a ver las citaciones, era un cura colombiano citando en inglés, no cítame en castizo. Si usted va a citar en inglés, we have no problem if you go to English. If you go to the difficult, we have no problem. Pero, por favor, if you speak English, quote like this. Pero si habla en castellano, por favor, hágame eso para podernos entender en castizo. ¿Ven? Sí, y eso es bien importante. Como yo sí, yo tengo que aprenderme, hermanos míos, abreviaciones de los libros. Por ejemplo, si yo veo esto, Santiago, a eso vamos, gracias, a eso vamos ahora. ¿Cómo? No. Bueno, si usted lo va a citar bíblicamente, o sea, la abreviatura léxica, es decir, cuando usted va a escribir Santiago, usted lo escribe así, pero cuando vamos a citar la Biblia, se cita ST. Entonces, gracias por la pregunta. Miren en el principio cómo se cita cuando es multiplicidad de textos. Miren en el punto número 1, en la número 1, con el número 2. Así usted cita cuando es un texto. Mateo 1, 2. Cuando son varios textos o son varios versículos, Mateo 1, 2 al 3. Si usted va a citar múltiples textos de Mateo, Mateo 1, 2 al 3, punto y coma, 15, 4, punto y coma, 19, 4 al 5. Punto y coma para dividir, no hay que citar nuevamente Mateo. El punto y el coma indica que usted se movió a otro capítulo. ¿Cómo yo sé que es un capítulo? Por la coma. Capítulo 15, versículo 4, capítulo 19, versículo 4 al 5. Si usted va a citar un texto largo y no quiere poner todos los versículos o quiere que la persona continúe leyendo, usted pone Mateo 3, 5, 5 SS y siguientes. No me haga, no ponga 3, 5, puntito, por favor. No me haga eso. Exacto, o síguelo ahí. Yo si fuese maestro de Biblia, una de las partes de mi examen sería eso. Dictaría varios textos bíblicos. Usted lo tendría que poner en la abreviatura bíblica. Por ejemplo, cuando son las cartas, usted tiene que poner que es primera de Juan. Pues si usted pone Juan,
3:5 en el Evangelio, primera, segunda, tercera carta. Bueno, tercera carta no va a ser porque la tercera carta solo tiene un capítulo. Así que por esa parte no nos va a coger. Pero, segunda de Corintios, Timoteo, y así nos citamos correctamente. De forma protestante, bueno, comenzaré pero ya no, la semana que viene entregaré un bosquejo nuevo y entonces vamos a ver las divisiones principales: el Pentateuco, los históricos, los sapienciales y los otros escritos. Y iremos viendo un poquitito por libro, más o menos. Recuerden que no podemos ser exhaustivos porque les aseguro que no hay manera de resumirles el libro del Levítico. No hay manera, no hay manera. El libro del Levítico tiene tantas leyes que no hay manera, no hay manera. El libro de los Proverbios yo no se lo puedo resumir, porque cada versículo es un mundo en sí mismo, como el libro del Eclesiastés o el libro del Eclesiástico, o el Sirácides o el Eclesiastés o el libro de Coelet. Vamos a ver esas cosas porque hay libros que tienen dos nombres: Apocalipsis y Revelación, Eclesiástico o Sirácides y Eclesiastés y Coelet. Vanidad de vanidades dice Coelet. Así que para eso ya la semana que viene vamos a desglosar ya el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento e iremos viendo el tema, e iremos viendo una base para cuando usted se enfrente al libro podamos ver escrito ese libro, por qué de esto y esto, y así que lo puedan entender. Bueno, comenzaremos primero con esto de la Reforma Protestante, y luego de la Reforma Protestante entonces vamos a poner ya el ojo en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, en sus divisiones, las epístolas, que no son cartas, los escritos, estos, aquellos, los que son históricos, para que los podamos leer correctamente. Si usted me lee a Job como un libro histórico, usted va a meter la pata. Le voy a dar un ejemplo que escuché los otros días en la radio, en un programa que tiene que ver con música. El querido hermano Asno, Francisco así, o hermano Asno, sí, así llamaba mi querido San Francisco, se puso a hacer una interpretación bíblica, hermano mío, que lo único que faltaba era enviarle a la estación un bloque de heno. Había que enviarle un bloque de heno porque es que dice el Señor, no, porque en el libro de Job Dios cita, y el texto dice, a los hijos de Dios, así dice. Y entre los hijos de Dios, ¿a quién no adivina quién está? El diablo. Claro. Miren qué interesante. Estamos hablando del libro de Job. Conclusión del caballero, al que si yo lo conozco definitivamente le voy a regalar el mejor vino que yo pueda conocer para que pase. Dice, ahí está. La Biblia dice que el diablo y Jesús son hermanos. Yo dije, Dios mío, si lo cogen en Canóvanas, yo voy a él, yo apuesto a él, porque va a llegar primero. Va a llegar primero. Va, me hago rico. Le hacemos el segundo piso a la parroquia. El tipo gana. No. Le gana a Mr. Frisky. ¿Se acuerdan de Mr. Frisky? A Mr. Frisky le gana. En el griego de Job, que es un griego arcaiquísimo, digo el hebreo, arcaiquísimo, solo hay una manera
para referirse a todo lo que Dios ha creado. Y es la expresión Hijo de Dios. Es decir, que salió de Dios. No es que Satanás es el hijo malo de Dios. O sea, no me haga eso. No me haga eso. Claro. Si Jesucristo, y así lo dice el Evangelio, es el unigénito de Dios. Mister, ¿qué significa que es unigénito? Que es el único. ¿Ven? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo? Mire, ya no vea. Así que hay que tener cuidado porque en Job, la expresión hijos de Dios o hijo de Dios significa algo totalmente distinto que en los evangelios. Y si tú no sabes eso, pues te pones en cuatro patas y regulas. Hay que tener cuidado, por favor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Santa María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Que tengan una hermosa noche.